En lo personal, son temas que se tienen que hablar en estos días, son temas que se tienen que tocar, son temas que incluso en algunas iglesias no quisieran tocar, pero yo estoy seguro que Dios quiere que se toquen, que se hablen de esos temas, porque los tiempos que estamos viviendo son más difíciles que antes. Hoy en día hay un mensaje para cada iglesia. Como son los últimos tiempos, ya que el Señor está por venir, y la Biblia dice que el Señor va a venir y va a llevar a su iglesia, pues obviamente la actividad del diablo pues es más rápida, es más eficiente. La actividad del diablo es más eficiente. ¿Qué se debe entender con esto? De que el diablo va a trabajar para que la gente se pierda, que la gente no conozca el Evangelio, para que la gente no conozca a Dios, y si es posible, hasta los escogidos que se pierdan. Si es posible. Hoy vamos a hablar, empezar el ciclo de las 7 iglesias, pero también quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Tenemos que definir muy bien qué es iglesia. Antes de empezar de lleno a lo que es el ciclo de las 7 iglesias del Apocalipsis, yo quiero que con este ciclo de enseñanzas, principalmente con este mensaje del día de hoy, quiero que sepan qué es una iglesia. Primero vamos a ver puntos rápidos de qué no es una iglesia. Y luego vamos a ver por la Biblia qué es una iglesia. Como objetivo principal del estudio de hoy, como introducción al ciclo de enseñanza que vamos a tener, el objetivo de hoy es ver qué es una iglesia. ¿Qué no es? ¿Qué es? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Sí? Y en el caso del ciclo completo, pues es ver cómo Cristo está al pendiente de sus iglesias. Y dependiendo de lo que vea en cada una de ellas, la Biblia es clara, tiene un mensaje para cada una. La Biblia es clara. Pero como hablamos hoy, es necesario definir qué es iglesia. Atención para los hermanos, esto es doctrina. Esto es algo que un cristiano debe saber bien. Si uno no sabe bien estas cosas, puede errar y confundirse. Y para los que están buscando a Dios o para los que nos visitan, pues para que tengan una idea clara de qué es una iglesia, ¿no? Dónde uno se mete, dónde uno va a estar, dónde uno va a escuchar de la Biblia, y para poder tener definido esto. Mi deseo y mi intención es dejar bien claro en este estudio presente qué es una iglesia y en lo posterior cómo Cristo está pendiente de sus iglesias. Para empezar, lo que no es una iglesia. ¿Qué no es una iglesia? La iglesia no es cualquier grupo de personas. Escúchenlo bien. La iglesia no es cualquier grupo de personas. Si nosotros, alguien se le ocurriera, vamos a hacer una iglesia. De hecho, yo lo escuché una vez una persona decía así, ¿no? Sus intenciones a lo mejor ahí medias raras, con cosas de impuestos y no sé qué. Vamos a poner una iglesia, dice. Vamos a poner una iglesia y ahí juntamos a las personas y hacemos donaciones y no sé qué. Que hablaban acerca de impuestos y de tratar de evadir cosas medias raras ahí. Estaban bromeando a lo mejor. Pero ellos, en su mente, vamos a hacer una iglesia. Como si poner una iglesia es nada más así, vamos a rentar un local, vamos a reunirnos en casa de alguien, vamos a reunir ahí 20, 30, 40 personas y ya tenemos una iglesia. Vamos a poner un púlpito y ya tenemos una iglesia. El primer punto es este: la iglesia no es cualquier grupo de personas. La iglesia no es cualquier grupo de personas. Y con todo respeto, aunque aquí hayan 50, 40 o 30 personas, no necesariamente todos son iglesia. No necesariamente todos son iglesia. La iglesia no es cualquier grupo de personas. Más adelante vamos a ir definiendo paso por paso qué es una iglesia y cómo Cristo desea que la gente se integre a su iglesia. Segundo, no es un club social con cursos de autoestima y superación personal. Hoy en muchos lugares ponen edificios y llaman gente, convocan gente. Tienes problemas en tu casa, tienes problemas en tu trabajo, tienes problemas en tu familia. Vente con nosotros, vente a buscar a Dios, vente a buscar a Jesús. Pero cuando tú entras allá, te topas con que realmente todo es como un club. Todos se conocen, todos se llevan bien,
al final cafecito, al fin de semana, al fin de mes el paseo por aquí, al otro mes paseo por allá, al otro mes vamos a tener una convivencia en casa de tal, cumpleaños de tal, y así van a ser actividades como de un club social. No hay obra de misericordia, no hay predicación del evangelio, no hay doctrina, y obviamente pues eso hace errar a las personas. La gente dice que está en una iglesia. Y luego, ¿qué hacen? Llaman a cualquier conferencista o cualquier persona que dé un curso, que daría un curso en cualquier empresa, cualquier trabajo, donde junta un montón de personas, y esa persona, como ven que tiene facilidad de palabra, pues ya lo hacen pastor y lo ponen para que la gente les diga, supérate, tú lo puedes hacer. Le ponen ya los 5 pasos para la superación personal, los 10 pasos para ser un mejor hombre, un mejor esposo, los 7 pasos para ser una esposa feliz, cosas así. Y la iglesia no es un club social, donde se reúnen personas a escuchar temas de superación personal. No es un club. Tercero, no es cualquier religión o una religión. No es cualquier religión o una religión. La iglesia bíblica de Cristo no es cualquier religión. Y ojo, no estoy queriendo agarrar la corona de la exclusividad y ponérnosla y decir, aquí solo nosotros somos los cristianos, solo nosotros somos los salvos. Quiero aclarar un punto importante. No es cualquier religión, me refiero a esto. El hecho de que hayan 100 iglesias en tu pueblo no significa que las 100 iglesias sean exactamente iglesias bíblicas. Son iglesias de otra cosa, aunque digan hablar de Cristo, aunque abran la Biblia, aunque abran la Biblia. No es cualquier lugar. Además de esto, el cuarto punto, no es una religión exclusiva. Hace rato dije, no es cualquier religión, pero tampoco es una religión exclusiva. Hay sectas como la de los testigos de Jehová, como los de la Watchtower, los testigos de Jehová, los mormones, la iglesia romana, la luz del mundo y la iglesia de Cristo, que ellos tienen la doctrina de la exclusividad de la salvación en sus iglesias. Solo nosotros somos la iglesia verdadera. ¿Sí? Imagínate que tengamos esa doctrina aquí. Un ejemplo. Si tú te sales de nosotros, tú te pierdes. Entonces la salvación ya no está en Cristo, está en el grupo. Y eso es un error. La salvación está en Cristo, no en el grupo. Primero dije, no es cualquier religión, pero tampoco es una religión exclusiva. Porque hay gente que dice, si tú no estás en la Watchtower, tú no te salvas. Si tú no eres mormón, tú no eres salvo. Si tú no eres de la luz del mundo, tú no eres salvo. Si tú no eres de la iglesia de Cristo, tú no eres salvo. Y eso no es cierto. También la iglesia romana tiene esa doctrina. Si tú no eres de la iglesia romana, católica, tú no eres salvo. Y eso no es cierto. Más adelante vamos a ver en qué consiste la salvación. La salvación está en Cristo. Segundo punto, no es una organización con principios morales y de decencia. Es parecido al club social, ¿no? Donde hay cursos de autoestima. No. Ahora vas a una religión donde te dicen tienes que ser mejor papá, tienes que ser mejor mamá, tienes que ser, y te empiezan a impartir mensajes ahí como de la ley, morales, a lo mejor para que tengas vergüenza y busques cambiar tu manera de vivir, pero solo superficialmente, sin el verdadero poder del Espíritu Santo que transforma las vidas. Y ese tipo de grupos, ese tipo de religiones, ¿qué hacen? Como la gente ve y trata de esforzarse de vivir como la Biblia dice, porque se le están metiendo principios morales en su cabeza de que lo que está haciendo no está bien, intentan vivir el cristianismo sin la gracia de Dios, como lo de Romanos capítulo 7. Intentan vivir, ya dejé los insultos, ya dejé era ladrón, ya dejé el robo, era adúltero, ya dejé el adulterio, pero no puedo dejar de enojarme tanto, no puedo dejar de envidiar, no puedo dejar de codiciar. ¿Qué trabajo me da? Dejan pecados así escandalosos, externos, pero pecados que están bien arraigados en el corazón. Es imposible que lo dejen, porque no conocen a Cristo. Tienen religión, dicen que son parte de una iglesia, pero solo están siendo parte de una organización que les enseña principios morales y de decencia. Y eso tampoco es iglesia. Eso tampoco es iglesia. Iglesia tampoco es un lugar donde busquen tu prosperidad económica. Hoy en día hay un movimiento que se llama Para de Sufrir, no me acordaba, ¿no? Y ellos, cuando se para aquí el predicador, te hablan de que Dios quiere cuidar tu familia, que esto y que lo otro, pero no te dejan de decir que Dios quiere sacarte de pobre,
que Dios quiere que tengas un carro en la puerta de tu casa, que Dios quiere que tengas una casa de 2 pisos, que tengas cable, que tengas internet, que tengas una cuenta en el banco, y lo que buscan es tu prosperidad. Tampoco eso es una iglesia. La iglesia no es un edificio. La gente en la religión popular pasa junto al edificio que todos ya conocemos de las religiones populares que hay en todo México. Estoy pasando junto a la iglesia, como si el edificio ese de piedra que está ahí, eso fuera iglesia. Eso no es iglesia. La iglesia no es un edificio, no es una construcción. La Biblia dice, y vamos a ver más adelante, que la iglesia está formada por piedras vivas. ¿Qué significa piedras vivas? Son personas. Las piedras vivas son personas. En cambio, una piedra está muerta, una piedra no habla, no dice amén, no dice bendito sea Dios, no agradece a Dios por la gracia que ha recibido. Es una piedra, no es un edificio, son personas. Lo vamos a ver más adelante. Dice, nuestro edificio no es un grupo especial como concilios y consejos. Hay gente que dice no todos son iglesias, es verdad. La iglesia somos el grupo gobernante. La iglesia es el consejo de la iglesia. Y solo ellos se consideran iglesia. Y los demás no. Eso no tiene nada que ver. Pueden haber cristianos legítimos, amando a Dios, habiéndose arrepentido del pecado, pero que también son parte de la iglesia. Y tanto Dios está pendiente de uno como el otro. Aún si tuviera responsabilidad como predicación o como estar atendiendo personas, también está pendiente como el que no lo está. Pero es nacido de nuevo, ha dejado su pecado y por la fe ha conocido a Cristo. En ese aspecto es iglesia. No es ni debe ser un organismo inerte y muerto. Las iglesias, de repente, como vamos a ver en uno de los estudios de una de las iglesias, de pasar a ser un organismo vivo, pasa a ser un organismo muerto. Lo que empieza por el espíritu, termina en la carne. Lo que empieza vivo en el corazón de las personas, termina nada más en el deber y en el hacer, porque lo tengo que hacer. Pues voy a predicar, pues porque hoy me toca predicar. Voy a cantar alabanzas, pues porque hoy me toca cantar alabanzas. Vamos a ver misericordia, porque en el programa de la misericordia, así está. Y en la reunión de oración, a ti te toca orar por esto. Ya no hay oración, ya no hay comunión con Cristo, ya no hay tiempo a solos con Jesús, ya no hay una búsqueda de Dios así personalmente en la palabra, ya no se busca amar a Dios, se pierde el primer amor y se volvió de ser un organismo vivo, pasó a ser una organización como una empresa. En las empresas, ¿cómo trabajan las personas? Pues trabajan por salario, ¿no? Trabajan porque lo tienen que hacer, no hay otra. Pero a diferencia de la iglesia bíblica, es un organismo vivo, y lo vamos a ver en uno de los capítulos. Brevemente, en estos puntos de lo que no es una iglesia. Brevemente. Ahora vamos a irnos a la palabra y vamos a ver qué es la iglesia. Yo no quiero entrar en detalles en cuanto a prácticas de la iglesia, porque yo salí de una religión, lo decía, la iglesia verdadera canta sin instrumentos, la iglesia verdadera toma la cena del Señor todos los domingos, la iglesia verdadera no diezma, ofrenda, y eso es definir la iglesia por lo que hace, y eso está mal, eso está muy mal. La iglesia verdadera se define en el carácter y cómo Cristo desea que esa iglesia sea. Como Cristo desea que ese grupo de gente sea. No por lo que hace, sino para con Él. Una persona para con Dios. No se trata de lo que tú haces. Porque si se tratara de lo que tú haces, pues te ponemos a cantar. Y te ponemos a cantar y ya te llamamos hermano. Pues te metemos al agua en el bautismo y ya eres nuestro hermano. Aunque sigas en el pecado, aunque sigas aborreciendo a Dios. Si es por lo que hacen, pues llamamos a los borrachitos, los remojamos todos al agua y luego los sacamos y les decimos hermanos, porque ya hicieron lo que tenían que hacer. Y eso tampoco es ser iglesia. Muchos caen en la definición de iglesia por lo que practica, y realmente no es así. Es por lo que Cristo espera de la gente y del corazón de esas personas. Porque cuando Cristo muere por algo, por alguien, Él espera algo de esa persona. Primer versículo que vamos a leer es 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Les voy a pedir paciencia porque vamos a leer muchos versículos a diferencia de otros días. 1 Timoteo
capítulo 3, versículo 15. Dice la Biblia, 1 Timoteo 3:15, dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Dios tiene un lugar donde habitar, dice la casa de Dios, sí, Dios tiene un lugar donde habitar, en la casa de Dios, que es la iglesia, dice, la iglesia, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Lo voy a repetir, 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es un consejo que Pablo da a Timoteo, cómo se debe conducir en la casa de Dios. Y cuando dice conducir en la casa de Dios, no se refiere cómo te vas a conducir en el edificio, ¿no? Vas por el pasillo de aquí, te metes en la puerta, no. La casa de Dios se refiere a las personas, esto lo vamos a ver. Pero da características. Dice que es la iglesia. La casa de Dios es la iglesia. La casa de Dios es la iglesia. Dios habita en medio de su iglesia. Dios está con su iglesia. Vamos a definir quiénes son la iglesia más adelante. Pero luego dice acá, la iglesia del Dios viviente. A diferencia de otras iglesias, puede ser que tengan un Dios muerto, ¿no? Porque no son la iglesia del Dios bíblico, del Dios viviente. Y vienen dos características importantes. Es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y es baluarte de la verdad. Columna y baluarte, dos palabras. Estulos y, en este caso, edraioma. Estulos y edraioma, en el original griego. Estulos, pues columna significa una columna. Es una columna, y las columnas, ¿para qué están puestas las columnas? Están puestas para sostener algo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, estas columnas, ¿para qué sirven? Para sostener estas vigas y el techo que nos cubre, nos protege del clima, del sol, de la lluvia, lo que sea, ¿sí o no? Y dice, la iglesia es columna. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Si usamos la imaginación, hagan de cuenta que todo lo que está aquí arriba es la verdad. Y la iglesia, no el edificio, las personas deben de sostener, y es responsabilidad de la iglesia, de cada uno de los miembros que componen la iglesia, ser responsables de sostener y mantener firme y de manera permanente la verdad. La verdad de lo que aquí dice. No la verdad de mi religión, ni la verdad de lo que yo pienso, ni la verdad de la doctrina de mi familia que me transmitió desde que yo era chiquito. La verdad de la doctrina, principalmente en el Evangelio. Principalmente el Evangelio. La iglesia y su característica de la iglesia debe ser que debe de sostener la verdad. Sostener la verdad. Hoy en día, si salimos y hicimos un censo en muchas iglesias, ¿qué es lo que predican? Te vas a dar cuenta de muchas cosas que predican menos la verdad. Te van a predicar del dinero, te van a predicar que tienes que ser rico, te van a predicar de que no importa que peques, pero nunca te van a decir que te arrepientas. Nunca te van a decir que tienes que dejar el pecado. Nunca te van a decir que el pecado que tanto amas y que tanto abrazas y que tanto tú disfrutas, sea borrachera, sea adulterio, sea pornografía, sea lo que sea que tú disfrutas del pecado y de tú te revuelcas, nunca te van a decir que eso es lo que tienes que dejar. Y si no lo dejas, te va a llevar al infierno. Nunca te lo van a decir. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe de sostener estas verdades. Ojo, muchas personas no lo hacen y muchos pastores no lo harían. ¿Saben por qué lo harían? Porque si lo hacen, la gente se le empieza a ir. Ay, no me gusta escuchar esto, y se van. Y pues dejan de entrar los diezmos, se va la lana. Pues no me conviene, ¿no? Y predican falsedades. La iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. De la verdad. Todos, hermanos, tenemos esta responsabilidad. Esta responsabilidad no es solo del que predica, no es solo del que se para aquí. Es una responsabilidad, como lo que acabamos de ver, de la iglesia. La iglesia debe de mantener la verdad. Lo que hemos creído, sean hombres o mujeres, chicos o grandes, adultos, ancianos o jóvenes. Si has conocido a Cristo, si has conocido el Evangelio de Cristo, tu deber
es mantener firme y en alto esta verdad. Y si tú te topas con un grupo donde se la pasan 20 horas jugando, 30 horas jugando, 20 minutos revolcándose en el suelo, otros 10 minutos ahí llorando, lloriqueando, 30 minutos de alabanza y 10 minutos de palabra, mejor salte de ahí. Porque la verdad la tienen por el suelo. Hacen prácticas y cosas, pero la verdad la tienen por el suelo. Y es importante como iglesia mantener firme esta verdad. Esencialmente la verdad del Evangelio. Y luego dice acá, es columna y es baluarte. Baluarte, del griego edraioma. De hecho, baluarte, ¿qué significa la palabra baluarte? Baluarte es una construcción fortificada que está en los muros de un castillo, por ejemplo. No sé si han visto alguna vez alguna película o alguna imagen o alguna foto de un castillo, y en las esquinas de los castillos hay como unas pequeñas torres, con unas ventanitas chiquitas. O en la entrada de los castillos hay unas pequeñas torres donde se asoma un soldado. ¿Y cuál es el deber del que está en el baluarte? Eso es un baluarte. Su deber es que si el enemigo va a entrar, tiene que agarrar la flecha y echársela. La posición del baluarte es de defensa. La posición del baluarte es de proteger. La posición del baluarte es de resguardar la verdad. Pablo, cuando iba a ser ya muerto, iba a ser sacrificado, he acabado la carrera, he guardado la fe, dice. Y cuando dice Pablo, he guardado la fe, no solamente se refería a su propia vida, sino también se refería cuando las iglesias caían en doctrinas y en cosas raras y en enseñanzas raras y empezaban a judaizarse. Él mandaba una carta porque él sabía cuál era un objetivo. Él no se debía a los hermanos, él se debía al evangelio y al llamado de Cristo. Él tenía que guardar la fe. Él era atalaya, él estaba puesto en el baluarte pendiente de resguardar la verdad. Era su objetivo. Si la iglesia, escuchen esto, si la iglesia de Cristo no es columna y baluarte de la verdad, si la iglesia no sostiene de manera firme y permanente las verdades de la Biblia, principalmente el Evangelio, no resguarda la verdad, no es baluarte de la verdad, no defiende la verdad, ¿quién lo va a hacer allá afuera? ¿Quién lo va a hacer en el mundo? Nadie lo va a hacer. ¿O sí? Nadie lo va a hacer. Es una gran responsabilidad ser iglesia, hermanos. Porque tenemos que ser columna y baluarte de la verdad. Baluarte, edraioma, protege, defiende, es un lugar fortificado de defensa y de ataque. Una guarda de la verdad. Es un privilegio y es un honor. Antes en el mundo, si habíamos oído de la Biblia, si habíamos oído de la verdad de Dios, no nos importaba. Pisoteábamos el mandamiento, nos revolcábamos encima del mandamiento, hacíamos lo que queríamos. Pero qué privilegio es que el mandamiento que antes tú pisoteabas, que la santidad que antes tú desechabas, ahora tú la buscas. Que al Dios que antes tú aborrecías porque amabas tu pecado, ahora tú defiendes su causa. Tú expandes el reino por su causa. Predicar el Evangelio. Bueno, no me voy a adelantar. La iglesia es columna y es baluarte de la verdad. ¿Sí está claro? Columna y baluarte. Columna y baluarte. Por eso cuando yo, me acuerdo que hace años yo veía en la religión tantos pecados en la religión, tantas cosas. Pues ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos viviendo? No tiene nada que ver. La iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Hay que tener cuidado, porque si a un hermano, uno que se sabe o tiene testimonio de nacer de nuevo, le da vergüenza hablar del Evangelio, le da vergüenza y escuchar que los impíos se burlan de Dios, se ríen de Dios, o dicen que quieren ir al infierno porque ahí hay fiesta, en el infierno ahí va a haber tocada, va a haber ahí asado, va a haber ahí música, y que ahí se quiere el infierno y que el cielo es aburrido, y se queda callado. Entonces, ¿dónde está la columna? ¿Dónde está el baluarte? A mí me ha tocado, ¿no? Que así digan, me voy al infierno porque ahí está.
Y hay que decirle, no, estás mal. ¿Por qué te voy a decir que estás mal? Según la Biblia, ahí no hay tocada, ahí hay dolor, ahí no hay felicidad, ahí vas a rechinar los dientes de dolor y vas a rascar las paredes del infierno de salir del pozo profundo, ahí no vas a estar feliz. Para eso vino Cristo. Hay que dar testimonio. La gente tiene que ver y tiene que saber dónde está esa columna. La gente tiene que saber dónde está el apoyo de la verdad. Yo voy aquí o yo voy allá porque ahí se predica la verdad. Y eso es lo que debe de ser. El primer versículo dice, 1 Timoteo 3:15, ¿qué es la iglesia? ¿Y cómo es? Es columna y es baluarte de la verdad. Segundo versículo, en lo que es la característica del espíritu de la iglesia que Cristo desea. Efesios 5. Recuerde que ¿qué es la iglesia? No nos estamos basando en lo que hace o en lo que no hace. Nos estamos basando en lo que Cristo quiere de la iglesia, como Cristo la desea. Ya vimos que no es un lugar, no es cualquier cosa. Efesios 5. Efesios 5. Hay calorcito, ¿verdad? Más un poquito de paciencia. Efesios 5, versículo 25. Vean un ejemplo. Ayer estaba yo hablando con una persona que está viniendo de viaje y me tocó hablar de este pasaje. Pero vean cómo Cristo quiere a la iglesia. Primero vimos que tiene que ser columna y baluarte de la verdad. Si ahí te enseñan, aunque peques, Dios te perdona. Aunque tú adulteres, aunque tú sigas de borracho, sigas de mentiroso, de amargado, de amargado, Dios te ama, Dios te ama. Tú pisoteas el nombre de Cristo, la sangre te vuelve a lavar. La sangre es un lavadero, es una batea ahí, que la sangre de Cristo te lava tus pecados. Tú sigue pecando, no es columna de la verdad. Si te consienten tus pecados, no sostienen a la verdad. Segunda característica, Efesios 5, 25 en adelante, dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La pregunta que les hago aquí es: ¿de quién es la iglesia? ¿De quién es la iglesia? Pues la iglesia es del hermano, porque el hermano es muy carismático y yo admiro mucho al hermano. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. La iglesia es de Cristo. No es de ningún hombre, no le pertenece a ningún hombre. La iglesia es del Señor Jesús. Él pagó, Él derramó su sangre en la cruz, Él derramó toda su sangre, Él pagó el precio de nuestras almas y solo a Él nos debemos. Y todo aquel que quiera conocerle, a Él se va a deber, no a ningún hombre. La iglesia es de Cristo. Dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo la compró con su cuerpo, con su muerte, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, sino que fuera santa y sin mancha. ¿Cómo quiere Cristo la iglesia? Lo voy a repetir. Escuchen. A fin de presentársela a sí mismo. Cristo murió por su iglesia, que son las personas. Y Él quiere que esa gente por la cual Él murió, aquella gente que ya se arrepintió, aquella gente que cree en Él quiere presentársela a sí mismo. Dice: una iglesia gloriosa. ¿Qué quiere Cristo de su iglesia? Esta característica: que sea gloriosa. Una iglesia, ¿qué es lo contrario de la gloria? La vergüenza. ¿Quiere Cristo iglesias que le den vergüenza? No quiere Cristo, hermanos y amigos. El Hijo de Dios no vino aquí para que la gente escuche los pecados de una religión y diga: pues para ser como ellos, pues va, allá ellos, los hipócritas, yo me quedo como estoy. ¡Qué vergüenza! ¡Qué deprimente! ¡Qué gran tropiezo! Cristo derramó su sangre para que al final de cuentas los que se dicen llamados sea una vergüenza para Él.
Cristo murió por una iglesia y se la quiere presentar a sí mismo gloriosa. Cristo amó a la iglesia. Cristo se entregó por ella. Dice la palabra, Él la santifica. Escuchen esto. Vamos a retroceder un poquito. Versículo 26. Para santificarla. Para santificarla. ¿Quién está más interesado en la santificación de los que componen a la iglesia? Cristo mismo. ¿Qué es santificación? Santificación no tiene nada que ver con la beatificación que hace la Iglesia Católica, que ahí van a beatificar a Juan Pablo II, ¿no? Ya lo van a hacer santo, lo van a hacer santo. Pero ¿qué es santificación? No tiene nada que ver. Santificación es que cada vez tú más y más, con el aprendizaje y el discipulado, seas más semejante a Cristo, a la estatura y la plenitud del Hijo de Dios, más semejante a Jesús. Santificación. Hoy el mundo quiere ser como Arnold Schwarzenegger. Ahí los muchachos se van al gimnasio y hacen que les hagan bolas por todas partes porque se quieren parecer a DiCaprio, se quieren parecer al mundo, imitan el mundo. Las mujeres imitan a las mujeres del mundo, imitan a Shakira, imitan a Beyoncé, imitan a quien quiera. Pero la iglesia debe de procurar formar en ellos la imagen de Cristo. Vamos a andar más adelante en un punto de estos. La imagen de Cristo. ¿Quién quiere ser como Cristo? ¿Quién quiere ser como Jesús? Jesús es el principal interesado en santificar a la iglesia. La quiere purificar, habiéndola purificado, limpiado. ¿Con qué la purifica? Pues con agua bendita, ¿no? Dice la palabra, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En el lavamiento del agua por la palabra. Y muchos dicen, ¿ya ves? Aquí está hablando del bautismo. No confundamos de lo que está hablando. Si estuviera hablando del bautismo, de una limpieza exterior, pues qué raro que el elemento para limpiar una limpieza exterior sea la palabra, ¿no? Estoy sucio, me voy a purificar. Me voy a purificar porque estoy sucio, ¿no? Purificar por el lavamiento de la palabra. Es que cada vez más, es una purificación del espíritu, es una santificación del alma, de tu corazón. No que dejes los pecados, eso ya pasó en el arrepentimiento, sino corregir todo aquello que tiene la formación para ser más semejante a Cristo. Es el principal interesado. Volvemos, dice, su objetivo de todo eso, Cristo, de purificarla, de santificarla por su palabra. ¿Cuál es su objetivo? Presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. ¿Saben cómo es esto? La Biblia habla de las bodas del Cordero y que el novio de esas bodas es Cristo. ¿Y quién es la novia? Es la iglesia. Dice la Biblia que Él quiere presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, hermosa, pura, limpia, virgen, por así decirlo. Es como cuando el novio está parado en el altar y ve que se asoma ahí en la entrada del lugar donde se realiza la boda, ve que se asoma su esposa. Y va entrando muy solemnemente, con un vestido blanco, arreglada, adornada, embellecida, para que cuando llegue delante de Él, se celebren las bodas. Cuando Cristo levanta el velo, diga, qué hermosa es, mi amada, amada mía, paloma mía, ¿no? Gloriosa. Pero ¿qué pasaría si Cristo hubiera pasado y de repente ve que se para a la entrada una mujer así toda desarreglada, toda ensuciada, con las ropas rotas y ahí con la pierna ahí semi a la vista, y empieza a entrar y todos la empiezan a ver y se empiezan a avergonzar? Y cuando llegue delante de Él, qué tremendo. ¿Eso es lo que quiere Cristo? No es lo que quiere Cristo. ¿Cuántas iglesias hay que están llenas de pecados? ¿Cuántas iglesias hay en donde el nombre de Cristo es pisoteado? El evangelio es puesto en el suelo. No hay amor por Jesús, solo hay religión muerta. No hay búsqueda de Dios, hay búsqueda de lo mundano. No se come la palabra, se come la inmundicia de la televisión y del internet. Y luego se reúnen cada domingo y dicen que son iglesia. Qué grotesco. Cristo quiere presentarla a los suyos como una iglesia gloriosa. Gloriosa. El peso que tiene, el embellecimiento de la obra de Dios por su palabra
en cada uno de nosotros y llegar delante de Él. Como la novia llega dispuesta, ataviada para su marido. ¿Sí? Asimismo, como una iglesia gloriosa, dice, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa, dice, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante. ¿Sí se dan cuenta? Una iglesia, una novia, que no tenga mancha ni arruga, que sus vestimentas estén como limpias, ni cosa que se le parezca. Dice el texto, termina, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso cuando alguien me dice, en la iglesia siempre había problemas, en la iglesia siempre había pecados, no es cierto. No es cierto que así quiere Dios las iglesias. Sí hay problemas, pero sí quiere Dios las iglesias, las quiere santas y sin manchas. Y para eso están los maestros, y para eso están los predicadores, y para eso están los pastores, y para eso están los atalayas, y para eso están los diáconos, y para eso está cada quien, hermano o hermana, independientemente que sea, que tenga un celo de Dios y se pare por la verdad y hable. ¿Por qué? Porque sabe claramente que el objetivo de Cristo con su iglesia es tener una iglesia santa y sin mancha. Me acuerdo cuando yo estaba saliéndome de esas religiones como 10 años, me decían, es que la iglesia, Señor, es así, sí, me vas a repetir lo del folleto que enseñamos nosotros, que no cantamos con instrumentos, etcétera. ¿Sabes cuál es la descripción que yo he visto en la Biblia de cómo es una iglesia? Es esta, Efesios 5, 27. Una iglesia santa, sin mancha. Así que Cristo es su iglesia. Santa y sin mancha. Puede ser que alguno aquí pregunte, ¿no? ¿Y cómo yo voy a ser limpio si he cometido muchos pecados? De eso se encarga Cristo. No se preocupe. Si usted se arrepiente en todo corazón y cree en Jesús, de eso se encarga Cristo. Arrepiéntete y cree, y vas a ver en tu propia conciencia, en tu propio corazón, la convicción: Jesús me ha perdonado, eres limpio de todo. Y pasas a ser parte de la iglesia. ¿Sí? Su objetivo es presentársela gloriosa para Él mismo. Es para Él. Esa debe ser la misión de los que predican, de los pastores, de los ancianos, de los diáconos, de los maestros, de los evangelistas. Ese debe ser su objetivo como coadministradores de Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y ellos, en su servicio como mayordomos, deben de procurar que la novia esté perfecta, esté lista para su marido. Pero hoy en día, lamentablemente, los mismos que se paran en los púlpitos son los que promueven el pecado en las iglesias. Dios quiere iglesias santas, sin mancha, gloriosas. La iglesia, después de ver características un poco generales, pero creo que son profundas, la iglesia está compuesta de gente arrepentida. Uno no puede decir, sí lo dice, de que puede hacerlo, puede decir, pero delante de Dios no es posible decir, yo voy a la iglesia tal, yo voy a la iglesia tal, y yo voy a la iglesia tal por cual, pero no está arrepentida de sus pecados, sigue practicando el pecado. Vamos a ver allá en Hechos capítulo 2, un ejemplo, cuando se levantó la primera iglesia. El día de Pentecostés, Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículo, 36. Aquí Pedro empieza a predicar. El apóstol Pedro está predicando a un montón de gente que se acercó a escucharles. Vean cómo habla el apóstol Pedro. Y aquí es cuando se convierten los primeros miembros de la iglesia. Aquí está el primer registro de la Biblia de una iglesia. Aquí está. Es el primer registro. Dice, sepa pues, está predicando Pedro a las personas, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esas personas que estaban escuchando hace unos días,
estaban gritando a Cristo: crucifícalo, crucifícalo, que lo maten, danos a Barrabás, danos a Barrabás. Pasado el tiempo que Jesús ascendió, viene el Espíritu Santo y Pedro se pone a predicar. Pedro les dice esas palabras: ustedes mataron al Cristo, y a este que ustedes mataron, el Padre, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Mataron al Hijo de Dios. Nuestros pecados mataron al Hijo de Dios. Lo malo que hayas hecho, que yo haya hecho, eso llevó a Cristo a la cruz. Dice el versículo 37: al oír esto, se compungieron de corazón. La palabra compungir, ¿sabes qué es? Según el original, es como cuando agarras el picahielo y tu corazón es la maqueta de hielo, se dice. Tu corazón es ese cubo de hielo así gigante. Así es tu corazón, duro, frío, hielo es tu corazón. Pero cuando Pedro predica esto, fue como cuando agarran el ¿cómo se llama? El picahielo, ¿no? Y pum, 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 este Jesucristo que a vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Que da la convicción: matamos al Hijo de Dios. Matamos al Hijo de Dios. Nuestros pecados han matado al Hijo de Dios. Dice la palabra: se compungieron de corazón. O sea, lo que estaba pasando en su corazón era tremendo. Por el poder del Espíritu. Al oír esto, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Como una urgencia. ¿Qué vamos a hacer? Ahora matamos al Hijo de Dios, ¿qué vamos a hacer? Versículo 39. Pedro les dijo: arrepentíos. ¿Qué les dijo? Arrepiéntanse. Dejen sus pecados. Dejen lo malo que han estado haciendo. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si tú estás escuchando hoy el Evangelio, esta parte del Evangelio, es porque Dios es querido. Porque a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y Dios dispuso que llegara este mensaje a nuestras vidas un día. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esa perversa generación. Dice el 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Tremenda iglesia, ¿no? En la iglesia de Jerusalén no había una iglesia aquí, una iglesia allá, no, era una iglesia grandísima. Y era una multitud la que estaba escuchando a Pablo, porque era como una fiesta. Haz de cuenta que en una feria así, bueno, no tiene nada que ver, las ferias de aquí son ferias de pecado y todo eso. Pero las fiestas judaicas eran fiestas religiosas, donde bajaba mucha gente de muchas partes. Y ahí se paró Pedro a predicar. Y 3,000 personas creyeron. 3,000 personas decidieron arrepentirse de sus pecados, entregar sus vidas a Cristo, obedecer en cuanto al bautismo, y era la primera iglesia. De 120 miembros, en un día pasaron a ser 3,120, en un solo día, por la obra del poder del Espíritu. Los miembros que conforman la iglesia está conformada de gente que se arrepiente. Si no te has arrepentido de tus pecados, es imposible ser miembro de la iglesia de Cristo. Si yo voy y te digo: bueno, yo te declaro, en ese momento te declaro salvo, ¿no? Y ya soy salvo, y no estás arrepentido, aunque el Papa te diga que eres salvo, tú no eres salvo. Porque la iglesia está compuesta de gente que se arrepiente, que decide entregar su vida a Dios, abandonar el pecado, abandonar los pecados del corazón y entregar su vida a Cristo. Arrepentirse, cambiar de mente. También está conformada de gente que cree en la fe en el Hijo de Dios. De hecho, a ver, aquí en Hechos 2, versículo 38. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Entonces está puesta tu fe. En el nombre de Jesucristo. El Hijo de Dios. Hay gente que va al bautismo, se mete al agua, sale y le preguntas, ¿ya te salvaste? Sí, ya estoy salvo. ¿Y por qué te salvaste? Pues porque me bauticé. ¿Ah, sí? ¿Y por qué más te salvaste? Pues no sé, yo me paré ahí, me llamaron, me puse aquí en mi nariz, me preguntaron las cosas, me metí y ya salí salvo. Y no menciona el nombre de Jesús en ninguna parte. ¿La fe en quién está depositada? En Cristo, en Jesús. La iglesia está compuesta de gente que está arrepentida y tiene fe en Jesús. Dice la palabra, la iglesia está compuesta de gente, de personas arrepentidas, convertidas, en fe en el Hijo de Dios, con el don del Espíritu Santo, como leímos en sus vidas, que están adheridas a la doctrina de Cristo y de sus apóstoles. A la doctrina de Cristo y de sus apóstoles. Si están adheridas a otra cosa, no son iglesia. Hechos 2, ahí siempre en el versículo 42, ahí siempre, Hechos 2, 42, dice, de hecho, tú escuchas que se convierten y se convierten y se convierten más personas, y ve cómo termina en el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y perseveraban en la doctrina de Cash Luna, de Marcos Witt, perseveraban en la doctrina de Papa Francisco, en la doctrina de Jorge Polanco, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Los que estuvieron andando con Jesús, los que recibieron su enseñanza directamente y nos enseñaron el evangelio, al punto que Pablo dijo en Gálatas 1, si alguien te enseña un evangelio diferente al que te ha anunciado, sea uno de nosotros o sea un ángel del cielo, sea maldito. La doctrina tal cual la reciben de Cristo, ellos enseñan. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Es una iglesia que está adherida a las doctrinas. Aquí yo puedo decir, es una iglesia que ora, es una iglesia que está en el partimiento del pan, pero eso cualquiera lo hace. Cualquiera lo hace, ¿sí o no? En cualquier religión donde tú vayas, hay reuniones de oración. En cualquier lugar donde tú vayas, hay reuniones de convivencias, de comidas. Es bueno, es bonito. Pero ¿en cuál leyes que tú vas están adheridas en la doctrina de los apóstoles? Eso es importante. ¿La doctrina qué es? La enseñanza, las instrucciones, las ordenanzas de los apóstoles. Y los apóstoles enseñaban cosas que ellos no se imaginaban. Pues a mí se me ocurre que la gente se tiene que arrepentir. No, ellos así predicaban porque escucharon a Jesús que decía, el reino de Dios es cercano, arrepentíos y creían en el Evangelio. Marcos 1, 14 y 15. Así escuchaban a su maestro predicar, así predicaban ellos. Así debemos predicar nosotros también. La iglesia está adherida por gente que está adherida a la doctrina de los apóstoles. Hermanos, debemos ser gente que esté adherida, apegada a la doctrina de Jesucristo y de sus apóstoles. Si después viene alguien, mire, me encontré un tratado muy bueno que aquí explica que no sé qué, aguas, examínalo y analízalo. Si hay algo bueno, reténlo. Y si hay algo malo que va en contra de la palabra de Dios, deséchalo. Yo te pongo mi bosquejo y te pongo la palabra de Dios. Y yo busco apoyarme en esto. Si tú te adhieres a la doctrina de los apóstoles, no lo que yo te estoy enseñando. Si tú te adhieres a esto, tú vas a darte cuenta si de repente yo me paro aquí a enseñarte una herejía. Si de repente me paro aquí a enseñarte algo que no es bíblico, tú te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque un cristiano de la iglesia debe estar adherido a la doctrina de los apóstoles. Debe perseverar. Pero ¿qué pasa? Mucha gente no sabe cómo actuar, cómo hacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor están ideas en sofismas, no sabe cómo actuar, si mis pensamientos y mis sentimientos son porque yo creo que esto, yo pienso que lo otro. Y no, hermano, quita todo eso y asienta tu mente y tu corazón a la palabra de Dios, a la doctrina de los apóstoles. Y así es la iglesia. Ya vimos qué no es la iglesia. Ya vimos a grandes rasgos qué es la iglesia. ¿Sí? Ya vimos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ya vimos que la iglesia es llamada a ser santa, sin mancha ni arruga ni cosa que se le parezca, sino santa y sin mancha. Ya vimos que la iglesia está compuesta de gente que está arrepentida y tiene fe en el Hijo de Dios, y gente que está adherida a la doctrina de los apóstoles.
Ahora, ¿cuál es el propósito por la cual Dios establece la iglesia? ¿Para qué Dios establece la iglesia? ¿Para qué Dios quiere un grupo de gente? ¿Cuál es su objetivo? Al menos yo he encontrado 3 objetivos con la ayuda de materiales, la misma palabra de Dios, obviamente. Después de leer los contextos y los textos que hablan de referente al mismo tema. Su vocación principal, entre ellas, puedo ver estas. La primera, Mateo 4, 21. Al menos veo que estas son las principales. Mateo 4, 21. Les dije que íbamos a ver muchos textos. Mateo 4, 21. Dice, perdón, es Juan 4. Es Juan 4. Juan 4, 21. Dice, Jesús le dijo a la mujer samaritana, créeme, es Jesús hablando, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, mas nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Para qué Dios tiene una iglesia? El primer punto que les íbamos a dar, porque debe ser un grupo de gente que adore y honre a Dios. ¿Por qué empezamos con alabanzas? Pues porque es Dios que está en medio de nosotros. Y Dios tiene que ser adorado, tiene que ser alabado, tiene que ser exaltado su nombre. El nombre de Dios tiene que ser puesto muy en alto para adorar y alabar a Dios. Aquí dice que gente decía, la mujer samaritana, ustedes dicen que en Jerusalén, mis padres decían que en este monte debemos de adorar, dice. Y estaban discutiendo esta mujer, ¿en dónde debo adorar? ¿En esta iglesia o en esta iglesia? Por así decirlo, ¿no? Jesús dice, llega la hora y llega el día en que no adorarás ni en este monte ni en este lugar. Dice el texto, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo Dios quiere que le adoren? En espíritu. O sea, no una adoración externa, es E mayúscula. No una adoración superficial donde abro el hueco que tengo aquí debajo de la nariz y digo cosas. No, es una adoración donde las palabras que canto salen de lo profundo de mi alma, en gratitud hacia Cristo. Es una adoración en espíritu, no es una adoración en la carne, ni superficial ni externa. Es una adoración en espíritu y en verdad, conforme a la verdad, no conforme a yo pienso que se debe de adorar. ¿Sí? Vamos a ver otro versículo que apoya esto, Efesios 1. Efesios 1 dice, Efesios 1, versículo 4, dice, según nos escogió en Él, Cristo nos llama, antes de la fundación del mundo, antes de que existieran todas las cosas, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí confirma lo que íbamos viendo, ¿no? En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entender ese amor de Dios, como cuando el salmo que leímos, el 56 al principio, ¿no? Porque has librado mi alma de la muerte, ¿no? Te tributaré alabanzas. ¿Por qué?
para la alabanza de la gloria de su gracia. Ese amor tan grande de Dios, ese amor infinito de Dios. No importa si algunos de aquí salimos del estercolero o del basurero del pecado. Ahí Cristo nos llamó para ser hijos suyos, para ser adoptados. No importa si teníamos un vocabulario soez, unos ojos llenos de lujuria, de pornografía. No importaba, uno conoce a Cristo, se arrepiente, abandona el pecado y a Dios no le importó ese aspecto. Él nada más quería ver arrepentimiento y fe, disposición a dejar el pecado. Cuando vio la fe, a Él no le importó. Él nos hizo aceptos en el amado y adorar esa gracia grande. Alabanza. Segundo objetivo. Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20. Voy un poco más rápido. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Todo aquel que cree y fuere bautizado, dice un paralelo, será salvo. ¿Cuál es el segundo objetivo de la iglesia? Primero, pues es adorar, honrar, alabar a Dios por su gracia, por su amor, por su misericordia. Pero también, ¿cuál es la labor de la iglesia? Es predicar el Evangelio. Como iglesia, esa es su labor, hermanos. Predicar el Evangelio. Puede ser que un hermano lo haga individual porque tenga el llamado a predicar, pero también toda la iglesia puede apoyar de alguna manera para que el Evangelio se extienda y la gente conozca a Cristo. ¿Sí? Segunda característica, predicar el Evangelio. Vamos a ver Hechos 5:42. Hechos 5:42. Dice la Biblia: y todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No una religión, a Jesucristo. Se puede hacer la reunión, bueno, en este caso cuando habla del templo judío. Los hermanos ahí iban a adorar, pero ahí se juntaban los hermanos en un rinconcito en el templo y adoraban a Jesús. Pero no solamente en el templo, también en las casas se adoraba a Cristo. ¿Sí? Y se enseñaba a Cristo. ¿Qué es lo principal? Enseñar a Cristo. Enseñar de Cristo. Predicar a Cristo. Es su objetivo, adorar y predicar el Evangelio. Y punto 3. Hay más puntos, pero yo considero eso como los principales. Ustedes pueden tener más puntos. Cuando escudriñan las Escrituras, pueden encontrar cosas que realmente sean también muy importantes. Pero yo ¿qué veo aquí? Que como labor, como iglesia, su deber es siempre alabar a Dios, siempre honrarlo, siempre magnificar su nombre, siempre exaltar su nombre, por su gracia y por su misericordia. Debe de predicar el Evangelio, debe de tener como objetivo el reino de su Dios, extender el reino de su Dios. Y tercero, la iglesia debe desarrollar en cada creyente, en cada cristiano, debe desarrollar a cada uno hasta que llegue a la plenitud de Cristo. Allá afuera, si te vas a un sindicato de fotógrafos, de camioneros, no te van a enseñar a llegar a la plenitud de Cristo. Si te vas a la cantina, no te van a enseñar a llegar a la plenitud de Cristo. Si vas a lo mundano, ahí no te van a enseñar. Si vas a una iglesia muerta, ahí menos. Cuando te van a perder más. ¿Cuál es el fundamento bíblico para esto? Efesios 4:11. Efesios, Gálatas, Efesios. Efesios 4:11. Dice la Biblia. Recuerden, es desarrollar en cada cristiano hasta que llegue a la plenitud de Cristo. Y Él mismo, dice, constituyó a unos apóstoles, hablando de la labor de cada quien en la iglesia, constituyó a unos apóstoles, ¿sí? A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento y de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si saben que la Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué lo dice? Porque en la iglesia es donde se debe dar el discipulado para que cada uno de nosotros lleguemos a esto, hermanos. Si Dios pone maestros, profetas, evangelistas, no digas, entonces yo estoy out. ¿Por qué? Porque yo no soy maestro, ¿no? Dios no se fija si eres evangelista, si eres predicador. Él solo se quiere una cosa de cada uno de nosotros, como dice el versículo 12 a la mitad. Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es lo que quiere Cristo de nosotros, hermanos? Yo solo he encontrado una cosa. No quiere Cristo que predique yo mucho, o que predique poco, o que cante mucho, o que cante poco, o que visite, qué sé yo, las obras que cualquiera puede hacer, hasta mejor que uno. Lo que Cristo quiere es esto: llega a mi plenitud. Conóceme más. Él quiere que todos lleguemos a esa unidad. ¿A la unidad de qué? Del conocimiento del Hijo de Dios. Y para eso es la iglesia. Para eso es la iglesia. El que predica, el que enseña, o cualquiera que se para aquí, debe tener como ministro y como mayordomo de Cristo, sabiendo cuál es su responsabilidad, este objetivo: formar a la perfección a los santos, según la demanda de Cristo. ¿Sí? Y Cristo pues nos va a ayudar con su Espíritu Santo. Vamos a buscar allá. Bueno, dice, la falta de asistencia es peligrosa por la falta de discipulado. La falta de asistencia es peligrosa por la falta de discipulado. Ojo, no quiero que confundan esto, porque hay unos que dicen, no sé, ¿no? Por ejemplo, allá, imagínate una religión así, la más aberrante, ¿no? Como los niños de Cristo. Era una secta muy espantosa, muy impía. Ellos promovían el pecado para que Dios los perdone más. Peco más para que Dios me ame más. Una cosa perversa. Imagínate, ¿no? Que tú estás allá adentro y te empiezas a dar cuenta, empiezas a leer la Biblia de que las cosas no son como son y te quieres alejar de ellos, ¿no? Porque es una doctrina falsa, es enseñanza de demonios, te quieres apartar. Y luego ellos te digan, no, hermanos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Te lo aplican, ¿no? ¿Y de qué está hablando? Que ellos lo que quieren, no quieren tu edificación personal. Ellos simplemente quieren que no se les vaya la borregueada, ¿no? Que no se les vaya la borregueada. Ellos quieren mantenerlos porque les es conveniente. Pero ¿de qué habla Hebreos 10:25? Vamos a leer. Hebreos 10:25. Les acabo de decir que la falta de asistencia es peligrosa. Porque recuerden lo que vimos, ¿no? Hay maestros, escribas, hay maestros, evangelistas, profetas. ¿Cuál es el objetivo? Formar a todos a la imagen de Cristo. Hebreos 10 dice, versículo 25, dice, desde el 23. Desde el 23, Hebreos 10:23. Vean cómo es la relación de la iglesia. Fíjense, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si estás solito, ¿quién te va a estimular? ¿No? Cuando una iglesia está caminando bien con Cristo, nos estimulamos en el amor, nos animamos para las buenas obras. ¿Sí? Dice, y fíjense, 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Por qué no te vas a dejar de reunir? Porque estás viendo que es una apostasía y se están apartados de la doctrina de los apóstoles. Amén, apártate. Pero si está la doctrina de los apóstoles, si está la fe de Cristo, está el fundamento bien puesto, y las primeras, la piedra angular, el fundamento bien puesto, y ahí tú te quieres dejar de reunir,
puede ser peligroso para tu alma. Vean cómo termina. Voy a leer el 25 otra vez. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. 26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio para los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué pasa? Si está el fundamento, si está la piedra angular, que es Cristo, está la doctrina de los apóstoles, los fundamentos, las primeras piedras, y uno decide no, pues hay riesgo de que se pierda. El texto aquí se aplica, no es una amenaza de que si te sales estás perdido. No, es una advertencia de amor. No es conveniente, hermanos. Ahí sí se aplica, hermano, ese pasaje. No te dejes de congregar, hermano. ¿Por qué? Porque el objetivo de los que ministran la congregación, ¿cuál debe ser? Formar en ellos a Cristo. Y si más semejante eres a Cristo, pues vas más preparado y más equipado, por así decirlo, estás contra este mundo, contra el pecado, contra el diablo y sus ángeles. Más listo estás, más fuerte, más fortalecido. ¿Sí? Y Cristo es lo que quiere. Primera de Tesalonicenses 5. Ese es el tercer punto que estamos viendo de los objetivos de la iglesia, el propósito, la vocación. Primero vimos que era la adoración, la alabanza de Dios, su gracia. La segunda que es predicar el evangelio. Y esta tercera, desarrollar a cada cristiano hasta que llegue a la plenitud de Cristo. Primera de Tesalonicenses, es Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 11, dice, por lo cual, dice, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Ven, hermanos? Dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esa es la relación que hay en la iglesia. Es una bendición tener hermanos que caminan en la fe, porque cuando uno puede pasar por un momento difícil, hay un hermano que te puede atalayar, que te puede exhortar, te puede reprender inclusive, por amor a tu alma, o te puede estimular, te puede alentar, te puede dar una palabra de Dios. Y eso es la bendición de la iglesia. Formar, edificaos. ¿Sí? Vamos a ver 1 Corintios 12. Ya me lo terminamos. 1 Corintios 12. Es una lectura larguísima, pero no los quiero espantar. 1 Corintios 12. Vean cómo es la iglesia y denle gracias a Dios. Dice 1 Corintios 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para vosotros, para provecho, perdón. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Fíjense que no todos operamos igual en la iglesia, hermanos. Todos nos necesitamos. Fíjense esto. Por el Espíritu, dice, porque en el 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Hay hermanos que tienen este don, palabra de sabiduría e inteligencia. ¿Sí? A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. Ya está este hermano que tiene fe, te está estimulando en la fe, te está animando a no quitar tus ojos de Jesús, ¿no? Porque es el don que ha recibido. Fe, dice, por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus, o sea, poder distinguir quién es de parte de Dios, quién no es de parte de Dios. Discernimiento de espíritus, un don que el Espíritu Santo da. Diferentes dones. El Espíritu es el mismo. El Señor es el mismo. Dice, discernimiento de espíritus. A otros diversos géneros de lenguas. A otros interpretación de lenguas.
pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es en un solo miembro, sino muchos. O sea, este cuerpo que tú tienes, tu cuerpecito, tú no eres un ojo gigante andando, ¿no? No eres una oreja gigante, ¿no? Tienes diferentes miembros. Tienes una nariz, tienes unos ojitos, tienes una orejita, tienes varios organismos, pies, 2 manos. Así es el cuerpo de Cristo. Vean cómo lo explica. Dice 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Porque no soy mano, no soy del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Pregunta, claro que es del cuerpo. 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Como dándonos a entender, si todo el cuerpo fuera un ojo para visión, ¿dónde están los que pueden escuchar y discernir las cosas? Dice, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Como Él quiso. Escuchen, hermanos, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, ¿no? ¿Sí? Como dice el pie, como no soy mano, ¿no? Como no soy mano que levanta la Biblia, más indigno, ¿no? Que está hasta abajo. Pues eso, los cuidamos más, ¿no? Nos ponemos unos zapatitos, unos tenis. Y Dios, aunque a la vista carnal y humana, alguien cometiendo un gravísimo error, menospreciar a algún hermano, para Dios es muy importante, porque es parte de su propio cuerpo, el cuerpo del Hijo de Dios, de Cristo. Dice ya, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. 23. Y aquellos del cuerpo que no nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores. Mas yo muestro un camino más excelente. Y empieza el capítulo 13, que habla del espíritu de todos los dones, el amor. El amor en la iglesia entre hermanos. ¿Sí? El espíritu de todos los dones es el amor, capítulo 13. Si yo tengo todos los dones que acabo de recitar y no tengo amor, dice Pablo, no soy nada. ¿Sí? No soy nada. ¿Se dan cuenta cómo la iglesia debe estimularse y edificarse? Y todos los miembros están involucrados, ¿no? Y el objetivo es que la iglesia sea perfeccionada para Jesús. 1 Corintios 12. La iglesia es un organismo. La iglesia no es una organización. La dirección, la subdirección, los jefes, los supervisores y los obreros. No. Eso se llama doctrina de los nicolaitas. La iglesia no es una organización material y mundana. No es una empresa de este mundo. Es un organismo. Los organismos están vivos. Están vivos.
Y cuando tú estás caminando, ¿no te ha pasado que caminas y no te fijas? Y tu dedito, el más chiquitito ahí, ¡pum!, le das con la punta de tu mesa. ¡Ah, qué rico se siente! Y no dices, ¡ay, me duele mi dedo, me lo lastimé! No, te agachas, lloras, tus ojos empiezan a llorar, te agachas, te dueles, tus dos manitas están sobando y consolando tu dedito, porque todo el cuerpo reacciona. Y es el ejemplo que Pablo pone de cómo la iglesia debe de sostenerse en amor con los dones que cada quien recibe, según como el Espíritu quiere repartir. Si tú no tienes dones, hermanos, o quieres que no tienes dones, Dios tiene un don para ti. Algunos no lo has descubierto, pero Dios tiene un don. Y su objetivo es fortalecer su iglesia, edificar su iglesia, consolar su iglesia, para que éste se presente delante de Cristo al final. Y tú también como parte del cuerpo. La iglesia del Señor, su objetivo, vimos que son tres: adorar a Dios, predicar el Evangelio y desarrollar en cada creyente hasta que llegue la plenitud de Cristo. ¿Sí? Último punto, sus fundamentos. ¿Cómo se inicia la iglesia? ¿O cómo fue creada la iglesia? ¿O cómo le hago yo para entrar a la iglesia? Creo que parte de la respuesta la he dado. ¿Cuáles son los fundamentos de la iglesia? Y esto es principal, hermanos. Eso es doctrina. Y eso debe estar bien arraigado en tu mente, hermano. Efesios capítulo 2. Primera, segunda de Corintios, Gálatas, Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 20. Desde el 19. Efesios 2, 19 en adelante. Dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, conciudadanos, y miembros de la familia de Dios. Porque hay gente que no es familia de Dios, pero Dios quiere que la gente se arrepienta para ser parte de esa familia. Dice 29, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Repito, hermanos, ¿cómo se edifica cada creyente? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. No dice los profetas y los apóstoles. Está agarrando como prioridad la doctrina principal que dejó Cristo a esos discípulos que él enseñó, los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles, bueno, 12 ya con Pablo, porque uno se perdió, Judas. Y luego llamaron a otro, ¿no? Matías, si no me equivoco. 13 apóstoles, qué sé yo. Bueno, los 12, ¿no? El que fue sustituido por Judas y Pablo, ¿no? Que se llamaba a sí mismo un abortivo, era apóstol de los gentiles. ¿Cuál debe ser tu fundamento, hermano? Pues mi fundamento son todos los tratados que hizo el hermano Jorge. Estás equivocado. Tengo la colección de los cassettes del predicador tal por cual. Tengo la colección de los CDs del predicador que me gusta cómo predica. Ese es tu fundamento. Estás mal. Sí es una ayuda, pero si hay algo pasa mal ahí en esa persona, pues te vas a ir con él. Tu fundamento, ¿quiénes son? Son los apóstoles. Y fíjense, ¿cómo yo voy a confiar en los apóstoles en lo que está aquí escrito? Sigue diciendo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Te dice la Biblia, ¿te vas a edificar? ¿Te vas a levantar como cristiano en el cuerpo espiritual, en el edificio espiritual formado de piedras vivas? Edifícate sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Qué es un fundamento? ¿Qué es cómo se le llama? Ayúdame, hermano, ¿cómo se llama eso de las casas que pones primero? Cimiento. Los apóstoles son el cimiento. Pero dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Qué parte del cimiento forma Jesús ahí, hermanos? No me vayan a decir que la primera piedra vendría siendo lo que aquí en Yucatán conocemos como la laja. ¿A poco se pone cimiento sobre la tierra, hermano? ¿Qué pasa si se pone cimiento sobre la tierra y llueve?
Hermanos, si tú pones tu fundamento en otra cosa que no sea los apóstoles, la palabra escrita por los apóstoles y Jesucristo mismo, tu espíritu y tu alma se van a ir a la ruina. ¿Se acuerdan de la parábola de Jesús, no? Hubo un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Y hubo un hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Vinieron ímpetus, sufrieron vientos, se desbordaron los ríos, pero la casa que estaba edificada sobre la roca permaneció firme. Hermanos, tu alma, o como iglesia, hermanos, vamos a recibir vientos impetuosos, ríos se van a desbordar, el diablo pasa un torrente de maldad sobre nosotros, pero si estás fundamentado sobre esto, hermanos, tienes garantía de Jesús de que vas a permanecer. Por eso a mí no me cabe en la cabeza, hermanos, que si alguien se desvía, sea por otra cosa, esto es importante, la palabra es importante. Se los dije hace tiempo, hermanos, la palabra, si tú te cimientas en la palabra, es garantía de que tu alma va a permanecer, hermano. Es garantía de que tu alma, este libro es poderoso, hermano, no tiene rival. No tiene rival. Se pueden levantar doctrinas falsas, tú te armas de la palabra de Dios, no tiene rival, hermano. Todos los que quieran buscar a Cristo, no tiene rival. Y la palabra dice, el fundamento, esas primeras piedras, quienes fueron puestas, fueron los apóstoles. Pero la principal piedra, la del ángulo, es el mismo Señor Jesucristo. Es el mismísimo Señor Jesucristo. Dice 20, lo voy a leer. Leámoslo detenidamente. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. El fundamento de los apóstoles. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En quien todo el edificio. ¿Quién es ese todo el edificio, hermano? O amigos, ¿no? Si lo hemos logrado entender. ¿Quién es ese todo el edificio? ¿Quién es ese edificio? Son las personas. Son los cristianos. Son los salvos. En quien todo el edificio bien coordinado. Una casa no se hace chueca, ¿no? No pones una pared así medio inclinada y le pones un puntal por aquí porque la pared se está cayendo y un techo así medio caído. No. Todo el edificio, dice, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿En quién crece la iglesia? En el fundamento de los apóstoles y la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Eso es el fundamento de la iglesia. Y si todos estamos parados en ese fundamento, hay garantía. El fundamento de la iglesia, dirían los de la luz del mundo, es Samuel Joaquín, que es su líder religioso, ¿no? El fundamento de la iglesia, dirían los mormones, es José Smith. Aquí pueden poner muy en su boca de que Jesús es su Señor Salvador, pero necesitan a su José Smith, si no, no serían mormones. Y si se fijan aquí no entra otro, no entra nadie, no entra un pastor. La iglesia no está fundamentada en un hombre. La piedra principal, hermanos, es Cristo. Quiten ustedes a Cristo, todo se viene abajo. Quiten ustedes a Cristo, todo se viene abajo. Hermanos, si Dios metiera su poderosa mano, ¿no? Y metiera su mano así tremendamente sobre la tierra y lograra agarrar con sus manos la laja inmensa que sostiene tu casa y la quita debajo, ¿va a seguir tu casa igual? Todo se va a arruinar. Quiten ustedes eso, hermanos. Todo se destruye. Pero si ustedes están sobre la roca que es Cristo y el fundamento de los apóstoles, esa obra permanece. Ya está puesto el cimiento. Ya está la roca ahí puesta. La palabra también dice que cada quien tiene que ver cómo edifica sobre ese cimiento. Si alguien se pone a predicar y se pone ahí siendo ligero, no toma en serio este asunto, va a edificar sobre ese cimiento poderoso una casita de paja y de palitos. Que cuando venga el incendio, cuando venga el huracán, lo va a llevar todo. Va a fulminar todo. Pero es el que predica o el que enseña, o los diáconos o los pastores, o quienes sean, como está escrito, escogen piedras preciosas y van cimentando y van construyendo. El cimiento, el edificio permanece.
Aquí no está, en este ejemplo no está hablando de personas, sino de la doctrina, las enseñanzas, las intenciones de que predique. Por eso hay tantos lugares, hermanos. Dios va a evaluar la obra de cada quien. El principal fundamento, hermanos, son los apóstoles. Y la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Cómo se inicia la iglesia? ¿Cómo le hago para entrar en ella? Último capítulo y versículo, Mateo 16. Mateo 16. Mateo 16, versículo 13. Dice de la siguiente forma. Mateo 16, versículo 13. Jesús hablando con sus discípulos, con Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús pregunta de sí mismo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre era un título que Jesús estaba tomando como un Mesías prometido. Era un título pues honorífico. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y ustedes quién dicen? ¿Quién dicen? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Simón, dice, y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no lo sabes porque tú seas muy superior a tus demás compañeros. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es un don de Dios. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí hay dos verdades. Este versículo lo utiliza la Iglesia Católica Romana para decir que Pedro es el sucesor, el vicario de Cristo, y de ahí han venido todos los papas. Versículo 16 dice, después de que Jesús pregunte: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dense cuenta de la confesión de Pedro. Cuando Pedro dice: tú eres el Cristo, eres el Mesías, eres el Hijo de Dios. Dense cuenta que cuando Jesús pregunta al principio: ¿quién dice que es el Hijo del Hombre? Jesús agarró un título, creo que muy por debajo, ¿no?, del Hijo de Dios. Jesús quiere saber qué piensa la gente de él. Luego que sabe qué piensa la gente de él, luego le pregunta a los que están más cerca de él: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dice una gran verdad. Recuerden que Pedro era salido del vulgo. Pedro no tenía educación. A lo mejor Pedro no fue a la escuela, Pedro era vulgar, pero Cristo lo llamó por su gracia. Y de pasar a ser un ignorante de la ley, dijo una confesión que ni siquiera un escriba, un fariseo, había dicho, había confesado: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Cómo pasó Pedro de esa ignorancia tan profunda de la ley o de la venida del Mesías, que ni aún los escribas ni aún los fariseos se habían dado cuenta de quién era Cristo? ¿Cómo se llenó toda esa ignorancia? Como dice Cristo a Pedro. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Pedro, eres feliz Pedro, eres feliz. Sé feliz, eres feliz Simón, hijo de Jonás. ¿Cómo se llenó esa ignorancia? Porque no te lo reveló carne ni sangre, mi Padre te lo reveló. Y luego dice unas palabras importantes: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro viene del griego Petros, y esta roca que edificaré mi iglesia viene del griego Petra. Si Jesús hablaba en arameo, le habrá dicho Kefas. Se escribe Cefas, pues dice Kefas, que además significa piedra. Y cuando Jesús le dice a Pedro: eres feliz Pedro, porque eso que me acabas de decir no me lo dices por tu propia inteligencia, ni me lo dices porque alguien te lo dijo de este mundo. Es mi Padre
que desde el cielo te reveló quién soy yo. Y todo aquel que es salvo, todo aquel que es cristiano, sabe muy bien, o debe saber muy bien, quién es en Jesús para su vida. ¿Tú qué escribirías en un papel, hermano o hermana? O amigo, que a lo mejor no sé si han conocido a Cristo. Pero tú qué escribirías en un papel en hoja en blanco, ¿quién es Jesús para mí? Y tus palabras van a demostrar si me crees o no me crees. ¿Quién es Jesús en mi vida? ¿Quién digo yo que es Jesús para mí? Pero cuando tus ojos y tu corazón lleno de fe, es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido, es el que murió por mis pecados. Esa fe, hermano, no viene porque seamos muy inteligentes, o porque alguien en este mundo me la habló, o porque Dios nos haya predicado, o que cualquiera se los predique, hermanos. Eso viene porque es un regalo de Dios. ¿Cómo entran a la iglesia, hermanos? Fe en Jesucristo. Fe en Jesús. Creer en Cristo. No saber de Cristo como una biografía de Benito Juárez. No saber de Cristo como una biografía de Venustiano Carranza. ¿Sabes quién es Venustiano Carranza? Tú sabes qué hizo Venustiano Carranza, pero nunca te lo encontraste cara a cara. Nunca lo conociste a él. ¿Y a Cristo cómo? La fe es importante. Creer en Cristo, creer en Cristo, creer en Cristo. Y esa confesión de Pedro te hace bienaventurado. ¿Quién de los que han nacido de nuevo pueden decir que conocer a Cristo ha sido una desdicha y un camino de tristeza? No, hermanos. Cuando conoces a Cristo, empiezas a vivir de verdad. Te das cuenta que esos ratitos de pecado que disfrutabas con tus amigos, con el pecado, con todos los pecados escandalosos, te das cuenta que no se compara en nada con el conocimiento del Hijo de Dios en tu vida. Jesús es mi Señor, es mi Salvador. Y esa confesión de fe, hermanos, hace que la gente entre a la iglesia. Y tan importante es la confesión de fe, porque dice el texto: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Tú eres una piedra. Y sobre esta piedra, no está hablando de él, está hablando de la palabra, la confesión de fe. Cristo, el Hijo de Dios viviente. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No está refiriendo a Pedro como una persona. Tú vas a ser la piedra y él va a poner a todos. No. Tú vas a ser el Papa, ¿no? No, nada que ver. Esa confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y sobre esa piedra inconmovible, hermanos, es donde Cristo dice: yo edificaré mi iglesia. ¿Quién edifica su iglesia, hermanos? ¿El hombre? ¿Quién hace crecer a los cristianos? ¿El hombre? ¿Por qué entendiste una verdad en la Biblia? ¿Porque te lo explicó el hombre? La palabra dice que uno siembra, otro ciega, pero el crecimiento ¿quién lo da? El Señor. La palabra dice que la predicación es apoyada por el Espíritu Santo para traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. Es la obra de Dios. Y la palabra dice, cuando se convertían los cristianos, en el libro de Hechos, tú lo puedes leer, que dice el testimonio de Lucas, y Dios añadía, no lo añadía el hombre, cada día a los que habrían de ser salvos. ¿Quién lo hace, hermanos? Lo hace el que se para aquí a hablarte, lo hace el que te invita, lo hace Dios en tu vida. Dios añade cada día a los que habrían de ser salvos. Dice Cristo: yo edificaré mi iglesia. Jesús es el maestro, Él es el arquitecto, es el perito, es el que supervisa toda la obra. Y los demás son como ayudantes, son como auxiliares. Jesús, desde su mente, desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, como arquitecto, Él ya tenía los planos, el fundamento, los cimientos y todas las piedras vivas que desde el tiempo de Pentecostés hasta nuestros días iban a conformar la iglesia de Cristo. Ya lo tiene el trazado. ¿Cómo hago para entrar en Él? Tu confesión de fe es importante. No palabras meramente, no, yo creo que no.
¿verdad? Va a demostrarse en un verdadero arrepentimiento. Va a demostrarse en tu manera de vivir, conociendo a Cristo en adelante. ¿Por qué? Porque la confesión es importante. Yo te bendigo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. La iglesia de Pedro, la iglesia de Lucas, la iglesia de Santiago, la iglesia de Pablo. Dice Cristo, mi iglesia. La iglesia no le pertenece a nadie, es de Cristo. Él pagó por ella, le pertenece a Él. Y aquí hay una promesa para la iglesia. Las puertas del Hades, las puertas del Seol, o las puertas del infierno, como lo quieres entender, no van a prevalecer contra ella. Si tú te imaginas, en el día final, cuando sean juzgados los pecadores, las puertas se abrirán como un monstruo, ¿no? Abrirá su boca y caerán todos los perdidos como lluvia en el infierno. Si la gente no confía en Cristo, no se arrepiente, eso va a pasar, está escrito. Pero para la iglesia, ¿cuál es su promesa? Se abrirán las puertas del infierno, pero no van a poder prevalecer contra ella, porque es Cristo que la sostiene. Es Cristo que la sostiene. Cristo es el principal preocupado por su iglesia. Cristo es el fundador de la iglesia. Cristo es la piedra principal y sus apóstoles son el cimiento. Cristo es. Para que podamos entender los estudios de las 7 iglesias del Apocalipsis, hermanos, yo sentía que era necesario definir qué es iglesia. Y con la ayuda de Dios vamos a ir viendo los siguientes mensajes. Cristo es el que edifica su iglesia. ¿Sí? Vamos a orar para terminar. Señor Jesús, gracias, Padre, por esta tarde que nos das, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos, Padre, que tú nos hables con tu Espíritu, Dios, en las próximas semanas, Dios. Padre, que lo que hoy se habló quede guardado en los corazones, Dios, para que la gente se edifique en ti, Señor. Crezca en ti, Señor. No crezca en una secta o en una religión, Dios, sino que se edifique en ti, Señor. Cada miembro, Dios, de mis hermanos, jóvenes, niños, adultos, Dios, quien sea, Señor. Y a los que todavía, Padre, no forman parte de tu iglesia, Señor, muéstrales a Cristo, Señor, para que puedan creer, Dios, puedan confesar su nombre, Señor, en espíritu y en verdad, Dios, y sean parte, Dios, de este organismo glorioso, Señor, que tú esperas formar en la iglesia, Señor. De esta columna, de este baluarte de la verdad, Dios, de una iglesia santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa a la que se le parezca. Para como está escrito, Dios, a fin de cuentas, tú te la presentes a ti mismo, Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, hermosa, reluciente, limpia, purificada. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor, y gracias porque hemos terminado, Señor. Guárdanos cada quien que vaya a sus hogares, Padre, que tu palabra no sea tirada en saco roto, Señor. Muchas gracias por esta reunión, Dios, y nos despedimos, Dios, de cada uno de nosotros, pero de tu presencia, Señor, nos paga a nosotros, Señor. Gracias por los que nos visitan también, Dios, y de veras, Señor, muchas gracias por tu amor, por tu bondad y por tu palabra, que es el testimonio más fiel, Dios, de lo que es una iglesia. En tu nombre, Señor Jesús, muchas gracias, Dios. Amén, Señor. Amén, Señor.